¿Sabías que la ciudad que inventó el metro subterráneo fue alguna vez tan pequeña que podías caminarla completa en menos de una hora? Hoy vamos a recorrer el Londres de los 1600, reconstruido con inteligencia artificial. Y lo que descubrirás te va a dejar sin palabras, porque esta ciudad era más medieval que moderna, más peligrosa que cualquier película de terror y más fascinante de lo que imaginas. En los próximos minutos verás cómo era realmente vivir en Londres cuando Shakespeare todavía escribía sus obras, cuando la Torre de Londres ejecutaba traidores públicamente y cuando un enemigo invisible estaba a punto de matar a un cuarto de la población. Pero eso lo revelaré más adelante. Primero, necesitas entender algo fundamental. El Londres de los 1600 escondía un peligro mortal en cada esquina. Un peligro que no podías ver, ni oler, ni evitar. Y ese peligro explica por qué la ciudad que estás a punto de conocer vivía en un estado de terror permanente. Pero vamos paso a paso. En 1600, Londres tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Para 1700 había crecido a más de 500.000. Era la ciudad más grande de Inglaterra, pero comparada con el Londres actual de casi 9 millones, era apenas un pueblo. La ciudad terminaba donde hoy está Piccadilly Circus, todo lo que conoces como West End, Kensington, Chelsea, eran campos verdes, pantanos y aldeas separadas. Londres era solo The City, la milla cuadrada amurallada de origen romano. El río Támesis no tenía los puentes icónicos que conoces hoy. Había uno solo, el London Bridge, y sobre ese puente pasaba algo perturbador que descubrirás en un momento. Las calles eran estrechas, oscuras y retorcidas, tan estrechas que los edificios de ambos lados casi se tocaban en los pisos superiores, bloqueando completamente la luz del sol. No había aceras, no había semáforos, no había sistema de numeración. Las direcciones eran descripciones. La casa del cervecero, tercera puerta después del callejón del curtidor. Y aquí viene lo impactante. No había alcantarillado. Los londinenses arrojaban sus desperdicios directamente a las calles. Orina, heces, restos de comida, sangre de mataderos. Todo iba a parar a zanjas abiertas que corrían por el centro de cada calle y desembocaban directo en el Támesis, el mismo Támesis del que sacaban el agua para beber. Pero hay algo aún peor sobre estas calles, algo que los londinenses de los 1600 sabían que podía matarlos en cualquier momento, y está relacionado con ese enemigo invisible que mencioné. Llegaremos a eso. Primero, hablemos de los edificios. Las construcciones eran principalmente de madera con entramado Tudor, vigas de roble oscuro, paredes de yeso blanco, techos de paja o tejas de arcilla. Edificios inclinados, torcidos, que parecían a punto de colapsar, y muchos lo hacían. El edificio más alto, la Catedral de San Pablo, con su aguja gótica de 149 metros. Pero esa catedral iba a desaparecer de una forma dramática que te contaré pronto. No había vidrio común en las ventanas de las casas pobres. Usaban papel aceitado o tela cerada. Solo los ricos podían permitirse ventanas de vidrio emplomado. Cada casa tenía chimeneas enormes porque los inviernos londinenses eran brutales. Pero el humo de miles de chimeneas quemando carbón y madera creaba una niebla tóxica permanente sobre la ciudad. Respirar el aire de Londres en los 1600 era como fumar 2 paquetes de cigarrillos al día. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente sombría, porque cuando caía la noche, Londres se convertía en el escenario perfecto para el crimen, la violencia y el terror.
Las calles sin iluminación eran dominadas por ladrones, asesinos y algo mucho peor. Pero antes de llegar ahí, necesitas ver el río. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal. Voy a seguir subiendo contenido como este. El Támesis era la arteria vital de Londres. Pero no era el río limpio y controlado de hoy. Era marrón, apestoso, lleno de desechos humanos e industriales. Curtidurías, mataderos, cervecerías, todo vertía sus residuos directamente al río. Y sobre ese río estaba el London Bridge, el único puente de la ciudad. Pero el London Bridge no era solo un puente, era una calle completa. Tenía casas de hasta 7 pisos construidas a ambos lados, tiendas, talleres, incluso una capilla. Y en la entrada sur del puente había algo macabro: las cabezas empaladas de traidores ejecutados, decenas de cráneos podridos clavados en picas de hierro. Una advertencia permanente para cualquiera que pensara en traicionar a la corona. ¿Recuerdas el enemigo invisible que mencioné? La peste. La peste bubónica asolaba Londres regularmente en los 1600. En 1603 mató a 30.000 personas. En 1625 otras 35.000. Pero nada se comparaba con lo que vendría en 1665. La Gran Peste de Londres mató a 100.000 personas en solo 18 meses. 1 de cada 4 londinenses murió. Las víctimas desarrollaban bubones negros del tamaño de manzanas en axilas e ingles, fiebre altísima, delirios y muerte en menos de una semana. No había cura, no había tratamiento, no había escape. Las familias infectadas eran selladas dentro de sus casas con tablones clavados en puertas y ventanas. Una cruz roja pintada en la puerta con las palabras «Señor, ten piedad de nosotros». Adentro todos morían, padres, madres, niños, juntos. Carretas pasaban cada noche recogiendo cadáveres. El grito de «¡Saquen a sus muertos!» resonaba en las calles vacías. Los cuerpos eran arrojados en fosas comunes, a veces cientos en una sola noche. Londres era una ciudad de fantasmas. Pero la peste no fue el único desastre que definió Londres de los 1600. En 1666, apenas un año después de que terminara la peste, ocurrió algo que cambiaría la ciudad para siempre: el Gran Incendio de Londres. Comenzó en una panadería de Pudding Lane, un domingo en la madrugada. Una chispa, un horno mal apagado, nada excepcional. Pero las casas de madera estaban tan juntas, el verano había sido tan seco y el viento soplaba tan fuerte que el fuego se propagó como una explosión. En 4 días, el incendio devoró 13.200 casas, 87 iglesias, la Catedral de San Pablo, esa aguja gótica de 149 metros, se derritió, literalmente. El plomo del techo se fundió y corrió por las calles como un río de metal líquido. El 80% de la ciudad quedó reducido a cenizas. Pero aquí viene lo extraño. Oficialmente, solo murieron 6 personas en el incendio. ¿Por qué tan pocas? Porque los cuerpos de los pobres, de los sirvientes, de los que vivían en sótanos, nunca fueron contados. Ahora hablemos de cómo vivía la gente común. Despertaban al amanecer, no había luz eléctrica, así que la vida seguía el ritmo del sol. Trabajaban 14-16 horas diarias, artesanos, comerciantes, sirvientes. Las mujeres lavaban ropa en el Támesis contaminado. Los niños trabajaban desde los 5 años.
La expectativa de vida era de apenas 35 años. La mitad de los niños moría antes de cumplir 10 años. Viruela, sarampión, disentería, hambre. Educación solo para los ricos. Hospitales prácticamente inexistentes. Derechos humanos no habían sido inventados. Y cuando caía la noche, Londres se sumergía en la oscuridad total. Había algunas linternas de aceite colgadas en esquinas principales, pero la mayoría de las calles estaban completamente a la suerte. Los ladrones, los asaltantes y los asesinos dominaban la noche. No había policía. La ley la aplicaban vigilantes voluntarios mal equipados y mal entrenados. Salir de noche significaba arriesgarte a ser golpeado, robado o asesinado, y nadie vendría a ayudarte. ¿Y qué era lo que realmente aterrorizaba a los londinenses, además de la peste y el crimen? El Támesis congelado. Sí, el río se congelaba completamente durante los inviernos más duros, y cuando eso pasaba, se montaban Frost Fairs, ferias sobre el hielo, con puestos de comida, juegos, incluso imprentas que vendían recuerdos. Suena encantador, ¿verdad? Pero significaba que el clima era tan extremo que las cosechas fallaban, la comida escaseaba y miles morían de hambre y frío. Y ahora, la parte que estabas esperando. Usando inteligencia artificial, he reconstruido cómo se veía el Londres de los 1600. Mira Cheapside, la calle comercial principal. Edificios Tudor apretados, mercados al aire libre, gente en ropas de lana gruesa. Aquí está el London Bridge completo, con sus casas de 7 pisos, sus tiendas y esas cabezas empaladas en la entrada. Y el Támesis antes del incendio, barcos de vela, muelles de madera y al fondo la aguja gótica de San Pablo que pronto desaparecería. Lo que estás viendo no es una fantasía romántica, es la realidad brutal de una ciudad que sobrevivía contra todo pronóstico. Una ciudad que enfrentó la peste, el fuego, el hambre y aún así se levantó para convertirse en el centro del imperio más grande de la historia. El Londres de los 1600 era sucio, enfermo, peligroso y mortal. Pero también era el crisol donde se forjó el inglés moderno, donde Shakespeare escribió Hamlet, donde la ciencia comenzó a reemplazar la superstición y donde nació la idea de que la gente común podía desafiar a los reyes. Cada edificio georgiano del Londres actual se construyó sobre las hacinas del Gran Incendio. Cada línea del metro corre bajo las antiguas calles medievales. Cada londinense de hoy camina sobre las fosas comunes de la Gran Peste. La ciudad que inventó el mundo moderno fue alguna vez un infierno medieval. Si quieres más reconstrucciones históricas con IA, déjame en los comentarios qué ciudad debería recrear a continuación. Y recuerda, la grandeza siempre tiene un precio, y Londres lo pagó con sangre, fuego y muerte.